Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia que, si bien es un acto sencillo, tiene una gran trascendencia en el ámbito humano, espiritual y en el ser que todos somos. A la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarjat José Machel, y di por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y tratando de enriquecerme todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Si alguien de ustedes desea tomar la palabra para expresar alguna pregunta o desea compartir alguna experiencia significativa que pueda eh, ayudar o alimentar a los demás como ustedes ya los alimentó. Adelante. Ustedes tienen la palabra. Sí, adelante, Silvia Heredia. Buenos días, maestro. Buenos días, queridos hermanos. Es nada más para preguntarle, maestro, si la charla del 27 va a ser por este mismo ID y clave de acceso. Sí, es el 28, el domingo, Al a las 28 5 de la domingo, y tarde. dijiste el sábado. Se No, puso es el que es el... domingo. Ok, El sábado correcto. es otra reunión de los miembros que han confirmado su lealtad a la línea del hermano mayor. Ah, pues esa también es a la que yo voy, maestro. Es Ok, el sábado ahí a se las... les, se les dio una sala y un password a las personas que están confirmadas. Y la otra es una conferencia abierta y no sé qué sala Ujú. pusieron, si pusieron esta de los diálogos u otra, no lo sé, no recuerdo. Pero ahí La de está. Ok. los diálogos, maestro, para el En la de los domingo. diálogos. Sí. Ok, perfecto, muy bien. La del domingo para Es los esta diálogos, pero misma la a del las 5 sábado... de la tarde el domingo. Ah, ok. ¿Y la del Y sábado? aparte la del sábado a las 5 también, a A las 5 5, de la sí. tarde a los miembros que están invitados. Ok. Hoy les Pero mandan ya todavía no la nos... Ah, invitación ok. personal. Ok. Ok, Muchas gracias, maestro. adelante. Sí, adelante, Nartardón. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Yo he estado reflexionando mucho después de los diálogos, usted siempre nos deja una tareita para mañana, ¿no? La vez anterior fue que hemos registrado del pasado y cosas que hemos dejado pendientes, ¿no? Entonces yo he estado reflexionando sobre esa ley de sintonía que usted nos cita tantas veces. Y le pregunto si el yoga, el camino iniciático del yoga nos lleva a la unión, a la no dualidad, porque no solamente es la unión con ese potencial que infinito que llamamos Dios, sino la unión con todos, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar a cabo esa ley de sintonía para llegar a la unidad? Porque esa ley de sintonía nos la explicó, o creí yo entender, que era por afinidad, que nos encontrábamos había encuentros por afinidad. Entonces, si tenemos, la vida nos pone a nuestro lado personas con las que no nos sentimos tan afines, ¿cómo llevar a cabo ese anhelo de unidad que llevamos todos cuando hay separatividad
con los que tenemos al lado. He escuchado hasta el caso de una persona que cuando se ha convocado una meditación afirmó no asistir si aparecía otra persona, si otra persona se apuntaba. Eso no es una contradicción. ¿Cómo vivirlo? La ley de sintonía con superando la separatividad y llevarla a cabo al día a día con lo que nos pone la vida a nuestro lado. Gracias. No sé si he logrado hacerme entender. Bueno, puso como 10 preguntas en la misma, pero está bien. A ver, lo voy a enfocar desde esta manera. Desde el ángulo de la personalidad, uno escoge si está consciente, con quién sí y con quién no. Pero cuidado, si yo rechazo dentro de mí a alguien, me lo voy a llevar todo el día. Por celos, por envidia, por odio, por todo eso. En vez de separarlo, en realidad me estoy atando a esa persona. Hay que tener cuidado. Yo me separo, pero en realidad le tengo miedo, le tengo odio, y resulta que todo el día estoy pensando en esa persona. Es una contradicción, pero así la vivimos en lo humano. No entendemos los mecanismos de atracción y rechazo naturales de las leyes universales. Ahora, si en vez de elegir yo, la vida me dice ya, sigue adelante hacia otra experiencia, no es un castigo, simplemente es una experiencia asimilable. Y cuando la comprendemos en su sentido más profundo, elegimos cuándo estar con ello o no, porque no nos roba la atención, no nos sentimos amenazados por esa persona. Entonces, así como lo expuso usted, habría que entrar a algo más profundo. ¿Qué sucede en nuestra alma, en nuestra psique, en nuestro mundo de inconsciencia, conciencia y supraconciencia? Dependería del alto nivel al que podamos sintonizarse. Si yo rechazo, atraigo. Y si yo elijo, pues yo elijo. No tengo que rechazar al otro, simplemente elegir. ¿Qué tiene más sentido con lo que busco, con lo que tengo, con lo que me brinda la vida? Entonces a veces no vemos el trasfondo de lo que se va a mover. Entonces es diferente que yo rechace, que yo elija y que la vida elija para mí y aceptarlo por el tiempo que sea necesario. Depende del nivel y el estado de conciencia. Pero tengamos cuidado con el inconsciente. Vuelvo a repetir que a la gente que más odias es a la gente que más tienes pegada en la conciencia, la que más te perturba, la que más te debilita. Tú no lo debilitas tanto, excepto que tengan el mismo sentimiento contigo. Entonces, es una cosa es rechazar, otra cosa es elegir y otra cosa es que la vida elija. Serían 3 niveles de relacionamiento y de que podamos tener. Si la otra persona nada más me recuerda lo que yo ya no quiero, bueno, está bien. Pero la pregunta es, ¿estoy eligiendo o estoy rechazando? Eso muy en lo humano.
Y el rechazo es una atracción. Es lo que yo podría comentar. Pero cuando es de lo alto, es otra cosa. Perdón, Como ¿ha no dicho te- usted que el rechazo es una? No entendí. atracción. Una atracción. Entre más rechaces a alguien, más presente lo tienes. Cuando vas al baño, cuando te acuestas, cuando caminas, cuando... Ay, todo el rato. En vez de alejarlo, resulta que lo estás atrayendo y no nos damos cuenta el origen de ese monstruito que hemos creado. Nosotros lo hemos creado. Todo lo que el inconsciente tiene miedo, lo personaliza y la amenaza es constante. Entonces ahí hay asuntos de fondo, de mecanismos de fondo, y no simplemente lo que aparentemente es que nada más me cae mal. Hay más cosas que suceden en el alma por leyes. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Muchas gracias. Adelante, Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Bueno, maestro, compartir que hace algunos años vi un documental donde, eh, esto fue en el Tíbet, los monjes eh, buscaban en las aldeas a la reencarnación del Buda y para eso buscaban a los niños, vi más o menos como de 2 años y les llevaban eh, ¿cómo puedo decir? Lo que el Buda usaba, ¿no? Y Dalai Lama. sí, y entonces digo que No es así, sí, no, no es tanto el Buda, porque ya, ¿cuál de los Budas? ¿En qué linaje? Etcétera. Pero sí, sí, bueno, entonces, sobre el Dalai Lama. y entonces se los daban a los niños y les daban juguetes. Y entonces, pues la mayoría se fueron por los juguetes. Solo uno que yo vi agarró las cosas que el Buda usaba. Y entonces a él se lo llevaron al monasterio para eh, que le diera bendición a toda la hermandad de ellos, ¿no? Se me hizo así muy fuerte, ¿no? Porque se ve la parte de la reencarnación. No sé si quiera comentarnos algo al respecto, maestro. Gracias. No, es una tradición que tiene su conocimiento, pero también sus supersticiones, con todo el respeto. Y mientras se viva una tradición relacionada con lo viviente y el significado de lo viviente, de lo que se presenta, y no de lo que supuestamente se supone que por los criterios subjetivos se presenta, pues entonces hay una diferencia. Pero sí es una tradición de los tibetanos que buscar también. Es que en los linajes no solamente la atracción sobre objetos, que pueden ser un poco subjetiva, pero sí sobre ciertas marcas corporales. ¿Sí? En los linajes espirituales, como hay una herencia psíquica, hay ciertos registros de ciertas señas, marcas en diferentes partes del cuerpo.
Eso sucedió entre el maestre y el hermano mayor. Se identificaron con marcas corporales en su encuentro en Caracas, a los pocos días de haber llegado el maestre a Venezuela. Así se nos ha relatado ese encuentro. Entre los brujos y chamanes también le buscan esas marcas entre sus familiares. Y uno normalmente continúa eso. Es una herencia psíquica. ¿Algo más que alguien quisiera comentar o preguntar? Pero esta persona como Dalai Lama no quiere decir que sepa todo, ¿no? Simplemente que hay un vínculo y buscan esos vínculos. Sí, adelante si alguien desea compartir o preguntar. Adelante, Nar. Bueno, aprovecho este silencio para pedirle, si usted quiere, aclararme el sentido de algunas palabras que usamos mucho en este ámbito, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces usted nos recuerda no tantas elucubraciones y más realizaciones, pero también nos dice cómo el maestro Laferrière empieza pidiéndonos primero en el método de trabajo información para luego llegar a la comprensión, ¿no? Y luego la realización. Entonces hay muchas palabras que yo en algunos momentos las puedo encontrar confusas. Por ejemplo, hace pocos días le preguntaron a usted sobre el ego, ¿no? La palabra ego que se utiliza en el ceremonial, usted hizo unas aclaraciones. Y luego ego se utiliza mucho ya vulgarmente, está ya por la calle, la gente habla de ego, ¿qué ego tiene esta persona? Y yo lo asocio con la personalidad, ¿no? La personalidad y el inconsciente, ¿no? Cuando reaccionamos desde atrás, desde el pasado. Luego está la palabra mente, mente universal, desde donde afirmamos que todo es mente, y luego la mente como obstáculo para la meditación. Mente grande, mente pequeña. Mente inferior, lo he Mente, aclarado, mm, no la mente superior. mente, Ya les he explicado que hay dos tipos de mente sí, y ha explicado que el ego es un fenómeno de vínculo entre los seres, las células. Pero cuando hay un culto y escoge una sola forma, se apega a lo que le conviene, entonces el ego se vuelve un distractor de la realidad profunda, se vuelve ilusión. Pero no es problema del ego, es problema que le hagamos caso al ego. El ego es inconsciente, pero también hay un ego supremo, un ser. La palabra ego les he explicado que viene significa en latín soy.
La pregunta es de si podemos trascender entre el estoy y el soy. ¿Cómo estoy? Pues estuve. ¿Cómo estaré? Pues no sé. El estoy, el estar, al ser. Pero si nos vamos a guiar por lo que dice la gente, nos vamos a confundir. Se trata de ir a un origen de la palabra, Ay, de lo ay, que quiere significar en su sentido más profundo y en su sentido superficial o mal usado. Sí, es correcto decir el ego de esa persona, pero en realidad no es el ser, es su estar. Entonces ahí nos confundimos entre el estar y el ser, pero somos nosotros el que nos confundimos, los que elegimos quedarnos en el pasado o en lo que más nos conviene. El ego se recuerda, se busca en sí por sí, para sí. Ese es el ser, pero el estar es, nosotros somos los que en la ilusión de la vida nos apegamos a ello. Si intento transmitirles un sentido más profundo, ustedes están en la libertad de aceptarlo o no. La pregunta es a ver cómo les funciona en la vida, si los lleva a la luz o los distrae de ella, la luz del presente, de lo vivo. El ego es un sistema maravilloso, increíble. Es el que nos cura, nos alimenta, nos pide comer, nos pide dormir, nos suda, digiere, elimina. Por favor, ya no lo maltratemos tanto. Es un animalito que hace lo posible por sobrevivir. Educarlo, en vez de estarlo consintiendo y aceptar, no es que así son las costumbres, pues analice de fondo las costumbres. Es que así lo hace la gente. Pues bueno, pues vea dónde lo ya ha llevado a la gente cuando hace eso. Sea un poquito más pensante. No quiere decir que tenga la razón, quiere decir que trata de entender qué está pasando para poder elegir qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo y cómo no hacerlo, para qué hacerlo y para qué no hacerlo. Pero si nos vamos a estar relacionando las palabras y conceptos que usa la gente contra lo que trata de una forma de pensamiento explicar, pues ahí no vamos a atorar, porque entonces ni uno ni otro. Yo les he hablado muchas veces que ego significa soy, no estoy, soy. La gente lo usa como estar y como me da la gana estar y como escojo mejor estar, porque no me gusta la otra manera de estar y porque así toda la gente me aplaude y me pone más likes. Pues disculpe, ¿a qué tipo de criterios vamos a hacer caso? Tenemos que elegir, no podemos, nada más porque la gente lo hace mal o lo hace así, pues nosotros ahí vamos a hacerlo así. ¿Por qué nos va a condicionar la gente a algo más sentido de reconocer en lo viviente, en mí y en los demás? Es una buena pregunta. Y la dejo a cada quien con qué se identifica, de qué muletas usa, de qué apegos se vincula, se ata, se condena. Porque si nosotros nos 7:40. atamos a algo que no queremos atarnos, nos condenamos a quedarnos ahí, en ese estar, no en el ser. El ser es eterno.
Y si confundimos los conceptos, nosotros nos confundimos. Cada cosa en su lugar hace lo que tiene que hacer si está bien. Si no está bien, no hace lo que tiene que hacer. Y lo que hace es destrucción, confusión. Es lo que yo puedo comentar. Lo demás, cada quien elegir cómo lo va a manejar. Pero si esa palabra, es que así lo dice la gente, estamos tratando de esclarecer, de ir más a fondo. Si quiere hacerle mejor, todo lo que diga la gente se vuelve loco, porque cada cabeza es un mundo. Y cada gente tiene sus teorías que no funcionan, y algunas pocas funcionan. O hay gente que le funcionan más y otras que nomás no le funciona nada, porque tienen 7:40. sus conceptos fuera de lugar y de contexto. Confunde el ser con el estar. Y luego se apega a una sola forma de estar cuando el estar siempre es cambiante. Ahí está la ilusión, el maya. Bueno, que pasen un bonito día, discerniendo qué se queda de grano grueso y qué se queda de grano fino, porque todo junto no se puede manejar. Gracias, maestro. Tradicionalmente se habla Gracias, mucho de maestro. separar el grano de la espiga, de la Ujú. paja. Ese es el trabajo que tratamos de hacer con el estudio. Pero no insistir que entonces la paja es lo más importante, porque es lo más voluminoso. No, lo importante es el grano. ¿Mm? Y la paja para otras cosas sirve, porque se lo coman los animales. ¿Ok? Pero para eso, no para el otro. De la paja no salen más árboles, más plantas. De las semillas sí. Transmite vida uno y lo otro muerte. Muy bien, Pax. Sí. Pax, Buen día, maestro, Pasen muchas bonito maestro. gracias. día. Gracias, maestro. Gracias. Buen día. Luego, buen día. Buen día, Mañana, maestro. hermanos.